Muy buenos días para todos. Todos vamos a estar atentos. Hoy la jornada es sobre el tema de vibraciones y nosotros sabemos que las vibraciones, desde el momento en que ingresamos a la sala de vibraciones en nuestras casas espíritas, ingresamos en silencio, una mirada, un gesto de saludación y manteniendo ese ambiente psíquico, procurando estar todos en sintonía con la labor a realizar en la jornada de hoy. Vamos a dar inicio en estos momentos, cuando son las 11:05 de la mañana, invitándolos a todos para que en estos momentos nos dispongamos de pensamiento y de sentimiento. ¿Cómo lo hacemos de pensamiento? Buscando allí en nuestra mente la imagen de Jesús, cerrando nuestros ojos preferiblemente para evitar distraernos con lo que pasa a nuestro alrededor, mirando quién ingresó a la sala, quién no. En estos momentos nuestro interés está en buscar esa concentración mental, visualizando a Jesús, el Maestro amado, la luz del mundo, nuestro guía, nuestro modelo. Y en estos instantes, queridos hermanos, sintiendo la presencia de Él, de Jesús, en nuestra vida, en este momento, en esta reunión, donde no importan las distancias físicas, porque donde hay comunión de pensamientos y de sentimientos, ahí está Él, a través de sus enviados, del hermano y de los hermanos que dirigen el movimiento espírita colombiano, de los hermanos que nos asisten en nuestros centros espíritas, en los trabajos de vibraciones, en las tareas de vibraciones. ¿Para qué? Porque aquí estamos todos para aprender. Y todos unidos en una sola voz, en un solo sentimiento de amor, vamos a decir a Dios: gracias, Señor. Gracias por este nuevo día, colmado de oportunidades, de aprendizaje, oportunidades que nos ofreces para que cada uno de nosotros, desde el lugar donde nos encontremos, como esa pequeña pieza del engranaje del amor, del engranaje del servicio, del movimiento, del amor en favor de nuestros hermanos necesitados, pulamos nuestro espíritu, perfeccionándonos, buscando a través de este conocimiento poder ser mejores instrumentos en la labor que realizamos en nuestras casas espíritas. Por eso, Señor, hoy te damos gracias y te rogamos la asistencia espiritual necesaria para que todos los presentes tengamos esa actitud de recibir, pero también de dar en el momento oportuno aquello que más podemos dar, que es nuestro amor, nuestro deseo sincero de poder aprender, de poder traer a nuestra vida y a nuestra casa espírita esta forma de realizar nuestras labores de una mejor manera. Nos ponemos en tus manos, al igual que pedimos la inspiración a nuestras disertantes de hoy, a Piedad, a Carmen, en este día de hoy. Estamos en tus manos, Señor. Gracias, que así sea. Que así sea, muchas gracias. Que así sea. Vamos entonces, en este primer momento, a escuchar a nuestra hermana Piedad Telles. Ella es trabajadora del Centro Espírita Rutas de Luz. Allí ella coordina el departamento doctrinario y es una trabajadora espírita entregada, incansable, que ama la doctrina y está hoy aquí para ofrecernos esta oportunidad de aprendizaje. Escuchemos. Gracias, Norita. Muy buenos días para todos. Bueno, nosotros comenzamos esta actividad, si nos dimos, con una música muy relajada, donde entramos a nuestra casa espírita, al departamento de asistencia
espiritual, cuando comenzamos nuestras vibraciones de la manera más hermosa, que es el silencio. El silencio nos invita en ese momento a recogernos en las mejores vibraciones de amor, de alegría, de hacer esta tarea. Entonces, ¿cuál es la motivación que estamos dando? Y es que cuando entremos a la sala, vamos a hacerlo desde el silencio y vamos a expresar nuestro saludo con una linda sonrisa, con la mejor actitud. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esta actividad debemos tener todo el pensamiento enfocado hacia esta actividad con mucho amor, con mucho respeto, porque allí, en ese silencio que nosotros estamos realizando, estamos aportando a que el mundo espiritual superior tome en nosotros esa gran energía, ese gran entusiasmo de empezar a sintonizarnos con ellos en el silencio. Entonces vamos a empezar a trabajar esta actividad y la próxima vez que nos encontremos vamos a entrar todos en el silencio y el saludo simplemente va a ser una linda expresión de sonrisa en nuestro rostro. Y así vamos a empezar a compartir este conocimiento a los compañeros que trabajamos en la Casa Espírita en estas tareas, para que, como repito, la sintonización del mundo espiritual con el plano corporal sea más fácil. Entonces, esa es la tarea que tenemos cada uno de nosotros en nuestras instituciones. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy que nos corresponde, que son vibraciones y tratamientos. Entonces, en el libro de las vibraciones de la Confecol encontramos este hermoso concepto de qué son las ondas. Vamos a empezar primero qué son las ondas, y nos dice que en física una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. Y pues como estamos viendo aquí, el campo magnético de nuestro planeta Tierra está generando, todo el macrocosmos es energía, y vemos acá en el plano Tierra cómo se va generando esas energías. Luego, en este hermoso libro de nuestro querido Chico Cándido Javier, donde el espíritu de André Luis nos define que una onda es una determinada forma de resurrección de la energía por intermedio del elemento particular que se establece o transporta. Entonces, vemos acá cómo se va generando esta onda, ¿sí? Y a medida que se genera esas ondas, vemos que en el macrocosmos toda esa energía, ¿sí? Y nosotros, como ya seres aquí en este plano corporal, también establecemos estas ondas. Y a medida que nosotros vamos a conociendo más sobre este flujo de energía, es también esa energía del campo espiritual. Y esto hace una conexión tanto con el plano corporal y el plano espiritual, donde se sincronizan esas ondas mentales para empezar a realizar cada una de nuestras tareas. Bien, entonces hay una pregunta muy bonita que está en el libro de los espíritus en la 659 y nos dice cuál es el carácter general de la oración. Y nos dice allí, la oración es un acto de adoración. Orar a Dios es pensar en Él, acercarse a Él, ponerse en comunicación con Él. Mediante la oración se puede hacer tres cosas: alabar, pedir y agradecer. Démonos cuenta que este gran canal de comunicación que tenemos los seres, tanto encarnados como desencarnados, de comunicarnos con nuestro amado Padre Celestial, hace que esas ondas mentales, esas ondas también de nuestros sentimientos, sean en ese momento algo muy hermoso, sea
el acto más sublime que tiene el ser humano de conectarse con ese Padre Celestial, y nos da Dios esa linda y hermosa oportunidad de conectarnos también con nuestro amado y querido Maestro Jesús, que recordemos que Él es el guardián y el regente de este planeta. Y a medida que nosotros vamos conociendo y estudiando más nuestra querida doctrina espírita, nos damos cuenta que el Maestro Jesús también tiene sus espíritus amorosos, sus espíritus superiores que le ayudan a las tareas que realizamos en cada una de nuestras actividades diarias que realizamos. Y es importante que dentro del pedir, no es solamente pedir por el encarnado, el desencarnado, es importante que pidamos también por nosotros para que la oración se convierta, como nos dice André Luis en este libro de Mecanismos de la Mediunidad, se convierta en ese proceso en el cual nosotros nos bañamos, nos limpiamos y hacemos conciencia de nuestros actos y de nuestras acciones a diario. Entonces, es muy lindo porque nuestra doctrina espírita nos dice que la plegaria no es el movimiento mecánico de los labios, ni discurso de fácil repetición en el aparato mental. Nos dice que es una vibración, una energía, un poder, que la persona que ora movilizando sus propias fuerzas realiza también trabajos de inexpresable significación. Semejante estado psíquico descubre fuerzas ignoradas, revela nuestro origen divino y nos coloca en contacto con las fuerzas superiores. Dentro de esa realización, el espíritu, en cualquier estado, puede emitir rayos magnánimos de poder. Entonces, la oración para nosotros, los espíritas, es ese estado tan maravilloso, tan sagrado, donde abrimos nuestra mente, abrimos nuestro pensamiento hacia el Padre Celestial y nos unimos en esas fuerzas para orar por nuestros seres queridos, por nuestros seres que han partido al mundo espiritual, por los seres que están en una cárcel, por los seres que están en un hospital, en una calle olvidados. Entonces, todas estas oraciones nos ayudan a nosotros principalmente a darnos cuenta del dolor y del sufrimiento que pasan muchos seres y que con nuestras plegarias, con nuestras oraciones van a encontrar un lenitivo en sus corazones. Entonces, ¿se puede orar por otros y obtener buenos resultados? Esta pregunta me pareció muy bonita y es muy reflexiva también. Y nos dice el mundo espiritual superior: el espíritu del que ora actúa mediante su voluntad de hacer el bien. Con la plegaria atrae así a los espíritus buenos, quienes se asocian al bien que quiere hacer. Vemos que aquí el espíritu realmente tiene enfocada su voluntad. ¿Para qué? Para realizar el bien. Cada vez que nosotros hacemos unas plegarias, unas oraciones, estamos haciendo esa caridad que nos decía el Maestro Jesús. Cuando oramos, estamos siendo solidarios, estamos siendo seres que nos sentimos conscientes del dolor de nuestro prójimo. Y esto hace que seamos seres más sensibles ante las situaciones que se presentan y también los espíritus benefactores, los espíritus amorosos reciben estas oraciones y si Dios tiene esa voluntad de que esa persona tenga en ese momento un lenitivo, un consuelo, lo va a encontrar. Porque en la oración, recordemos que es el consuelo también, no solamente para el que está orando, sino también para los que estamos enfocando en nuestras oraciones. Y como vemos aquí a esta joven, ella está orando por sus seres queridos, y aquí podríamos ver si están encarnados o están desencarnados, está con esa actitud de amor, de cariño. Y recordemos que en nuestras oraciones podemos expresarles a nuestros seres queridos cuánto les queremos, cuánto les amamos, y también estamos buscando
conjuntamente un progreso espiritual. Y esto hace que se genere una onda en nuestro hogar, en nuestro ambiente, y esto hace que muchos espíritus de pronto que están por ahí caminando se sientan atraídos por estas plegarias que nosotros estamos haciendo en ese momento, y para ellos también sea un consuelo y una luz en ese momento. También es importante recalcar que cuando estamos en nuestra casa espírita, siempre debemos empezar toda actividad con una oración, con una plegaria, para sintonizarnos, para tranquilizarnos, porque si hemos pasado un día de pronto muy agitado, muy difícil, cuando lleguemos a la casa espírita no podemos llegar en esa sintonía. Y cuando entramos a nuestra casa espírita, sentimos esa vibración de amor con la cual los espíritus superiores nos acogen y nos ayudan a quietar nuestra mente si hemos pasado por situación difícil ese día, y nos sintonizamos como una hermosa melodía con nuestros espíritus guías y protectores, y empezamos a sintonizarnos ya sea en la reunión de estudio, en nuestra clase de mediunidad, en la tarea que tengamos destinada para ese día. Entonces ya hay esa sintonía y esa vibración, y nosotros nos sentimos más tranquilos y más armonizados. Cuando estamos en nuestras actividades espíritas y empezamos con una oración, es cuando nosotros nos sintonizamos con aquellos seres que necesitan de una plegaria, de una oración, y es cuando muchas veces vemos aquí a este espíritu amoroso aconsejándole a esta hermana que ore por aquella persona que le ha solicitado sus plegarias, y es allí donde estos espíritus benefactores amorosos llevan hacia estos hermanos esas vibraciones, esos pensamientos hacia estos seres que necesitan de nuestras plegarias. Y también tenemos que tener en cuenta que en el mundo espiritual también necesitan de nuestras plegarias. Aquí hay que recordar que tanto los espíritus, amigos, benefactores, familiares oran por nosotros los encarnados, y que también esto se convierte en un intercambio. Tanto los espíritus que están en el mundo espiritual, en un estado consciente, que están trabajando en alguna actividad, ellos también dirigen sus oraciones hacia aquellos hermanos que necesitan de una plegaria y que se encuentran sucumbidos en el dolor y en el sufrimiento. Podemos recordar aquí cuando la mamá de André Luis oraba por su hijo, por ese valle de suicidas, y estas oraciones lo fueron llenando a él poco a poco a concientizarse de que se empezara él a conectar con el Padre Celestial. Entonces, el hecho de que muchos hermanitos que están en sufrimiento, que están en dolor, nosotros nos coloquemos en los zapatos de ellos, oremos, los envolvamos en nuestras mejores vibraciones para que tengan ellos la oportunidad poco a poco irse desligando de esas energías pesadas y empezar a conectarse con el Padre Celestial en pensamiento y también con su espíritu protector. Y no olvidemos que dentro de esta obra de André Luis, Nuestro Hogar, nos recalcan siempre la importancia del pensamiento que influye tanto en encarnado a encarnado, de encarnado a desencarnado, de desencarnado a encarnado, y esto hace que haya esa fusión de ayuda y mejoramiento en todos los niveles. Y es también una reflexión que encontramos en este libro, donde en la actividad en que nosotros estemos realizando, ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, y de pronto se nos vienen personitas o seres queridos a nuestra mente, es porque de pronto la están pasando muy mal. Y es en ese momento en el cual nosotros empezamos a orar por este ser querido,
y empezamos a emanar nuestros mejores pensamientos, nuestras mejores vibraciones, nuestros mejores sentimientos hacia este hermano, con la finalidad de que si él está en un estado de perturbación, en un estado de aflicción, en un estado de dolor muy grande, empiece a sentir consuelo, a sentirse acompañado por esas vibraciones, y los espíritus amorosos, los espíritus benefactores actuarán sobre estos hermanos que necesitan en ese momento de nuestra plegaria urgente. Entonces estas oraciones se llaman oraciones de SOS, que son inmediatas, que esa persona necesita urgentemente una plegaria. Y si nosotros miramos en este libro tan hermoso de André Luis, en Mecanismos de la Mediunidad, nos dice que esas ondas se disparan, se esparcen rápidamente hacia estos hermanos para que puedan en ese momento tener lucidez ante la situación que se está viviendo. Y muy hermoso, muy bonito, cuando todo el planeta Tierra, todos los habitantes de esta casa corporal, nos unimos en oración por el planeta. Y en estos momentos de crisis y en todas las etapas que ha vivido el plano corporal, cuando pasan tsunamis, cuando pasan terremotos, cuando pasan estas situaciones tan dolorosas, y todos los seres humanos nos conectamos en ese pensamiento hermoso para orar por aquellos seres que han quedado aquí en el dolor y en el sufrimiento, y por aquellos espíritus que han partido de una forma brusca y violenta a la patria espiritual. Con esas oraciones estamos contribuyendo a que los espíritus rescatistas puedan realizar más fácilmente estas tareas de apoyo y de ayuda al plano corporal, y también para que estos hermanitos que han partido a la patria espiritual puedan ser orientados y puedan ser iluminados de que ya no hacen parte de este plano corporal. Entonces, cuando nosotros nos unimos siempre en esas cadenas de oración que lo conocemos, estamos ayudando también a limpiar un poco la atmósfera de nuestro plano corporal. Por eso, los pensamientos nos ayudan a que nosotros seamos seres más conscientes, a que estas ondas mentales se vuelvan en nosotros principalmente un estado de autoayuda, y vamos empezando a tomar esa conciencia de sensibilizarnos ante las situaciones, ante las dificultades que principalmente podemos estar viviendo nosotros o que pueden estar viviendo otros hermanos. Y esto hace que cuando nos sentamos en esos estados de conciencia, de unión en pensamiento con el Padre Celestial, nos damos cuenta de un análisis en nuestros actos y miramos qué debemos mejorar, qué debemos cambiar. Y a medida que vamos haciendo ese ejercicio, vamos haciendo esa reforma interior para ser cada vez mejores personas, mejores seres, y contribuir también a esa paz que necesita nuestro plano corporal. Es importante también que cuando tengamos algún ser querido hospitalizado y se nos dé esa maravillosa oportunidad de acompañarle en su lecho de enfermo, nosotros no solamente pidamos por ese ser querido, sino también por todos aquellos seres que se encuentran en esos hospitales pasando situaciones muy difíciles, porque se conocen de personas que están totalmente olvidadas en un hospital, sus seres queridos los abandonan, nunca más vuelven a visitarlos, y es allí donde nosotros debemos realizar esta caridad con estas personas que quedan a la deriva y no hay alguien que les dé una palabra de consuelo ni un aliciente. Son muy pocos los médicos que tienen ese carisma, ese don de
acompañar a sus pacientes, fortalecerles y darles ánimo. Y se trabaja a diario para que todos los seres, especialmente en el área de salud, pues se sensibilicen ante aquellas situaciones que pasan sus pacientes, que se conviertan en esos amigos en los cuales el médico o la enfermera les puedan dar a ellos el cariño que no han recibido de sus seres queridos y el paciente pueda así ir recibiendo esos sentimientos, esas vibraciones amorosas para su mejoría tanto física como espiritual. Cuando tenemos en nuestra casa algún ser querido enfermo, también le podemos pedir a los espíritus benefactores, médicos, enfermeros, que nos ayuden con el estado de salud de ese ser que se encuentra postrado en una cama. Y nuestro Maestro Jesús delega a esos espíritus especializados en el área de salud para que nos puedan dar esas vibraciones saludables que necesitamos a nivel físico y a nivel espiritual. Bueno, aquí es importante recalcar que los que más necesitan ahorita de nuestro apoyo son todas las personas que trabajan en el área de salud. Y hago referencia aquí a las personas que hacen esos trabajos tan pesados, tan sencillos, pero que los agotan. Son las personas que realizan el aseo, porque ellos también son seres que en muchas circunstancias, cuando uno va al hospital, la persona que hace el aseo, con su sonrisa, con sus buenos alicientes que le da al paciente, eso es algo gratificante. Y muchas veces las personas, de pronto miramos de forma despectiva a estas personas que realizan el aseo del hospital o tienen la tarea de cuidarla, vigilarla. Y es allí donde nosotros, los que estamos estudiando la doctrina espírita, debemos ser muy amorosos con ellos, emanar también hacia estas personitas nuestros mejores sentimientos de gratitud y de cariño, que Dios les siga a ellos irradiando ese espíritu de amor y de entrega por cada una de las labores que realizan. Y adicional a ello, pues también están las personas que tienen que dirigir el hospital, están los médicos, los enfermeros, las enfermeras que tienen que realizar estas tareas. También el Maestro Jesús los inspira para con aquellos pacientes que de pronto están en esos estados de rebeldía, de que no aceptan esa enfermedad, que reniegan de Dios. Entonces, muchos de estos personas que trabajan en estas áreas sienten compasión de estos hermanos y simplemente con el estar aquí limpiándolo, están ellos mentalmente transmitiendo ese pensamiento que el Maestro Jesús le está indicando para que esta persona vea que la enfermedad es una forma de evolucionar y de progresar. Y recordemos que pues ahorita en todo este caos que está viviendo nuestro planeta Tierra, muchos médicos, muchos enfermeros, enfermeras sienten cansancio, sienten agotamiento. Y es allí cuando nosotros oramos unánimemente por ellos, los espíritus benefactores los recargan de esas nuevas energías para que ellos continúen adelante. Y pues hemos sabido de muchos médicos y enfermeras que han sentido un tal agotamiento, que tienen unos pensamientos tan negativos, y es allí donde estos espíritus amorosos buscan que sean limpiados sus pensamientos para que puedan continuar adelante con cada una de esas tareas. Por eso es importante siempre que en nuestro planeta Tierra viva un caos, enfocarnos hacia aquellos que están trabajando en esas tareas. Y pues también cuando se nos da la noticia de que ha partido nuestro ser querido,
Y nosotros, los estudiantes de la doctrina espírita, ya somos más conscientes de ese apoyo que les debemos de brindar a estos seres que han dejado este cuerpo y que regresan nuevamente a la patria espiritual, llenándolos de nuestras mejores vibraciones, nuestros mejores pensamientos, eh, dándoles a ellos esa paz, esa tranquilidad de que dejan este plano, pero que ellos van a tener esa gran oportunidad de volver a este lugar donde van a encontrar la lucidez y la conciencia que ellos necesitan. Y pues cuando nosotros estamos en estos lugares donde están haciendo las velaciones, pues debemos, los que tenemos conocimiento de la doctrina espírita, orar. Sabemos que en ese momento es cuando más necesita el espíritu de las oraciones. Y como vemos acá, los espíritus amorosos, benefactores, están ayudando a ese proceso de desligación a este espíritu que regresa nuevamente a la patria espiritual, y esto lo hace a él más consciente y puede entender y comprender que ha dejado este plano corporal. Bueno, aquí en nuestras casas espíritas debemos acordarnos siempre de todos los seres que están pasándola muy mal. Hay muchos abuelitos que han sido abandonados, que han sido dejados en lugares donde no los van a visitar, donde nadie se acuerda de ellos y viven en situaciones también muy precarias, viven a la caridad de las buenas almas. También debemos orar por aquellos seres que solamente se enfocan en hacer el daño, en hacer el mal, y dejando dolor, tristeza y desolación. Y en estas situaciones de paro que está viviendo nuestro país, nosotros debemos orar por todos estos seres que simplemente tienen enfocada en su mente, en su corazón, el acabar, el destruir, y no mirar el daño que le están haciendo a su semejante. Debemos en esos momentos, cuando veamos estas circunstancias, estas situaciones, orar y no decir, ay, ojalá los cojan, les hagan, no. Nosotros no debemos sintonizarnos, o nuestros pensamientos y nuestros sentimientos ya no tienen por qué estar enfocados en esas actitudes. También debemos acordarnos de aquellos seres que están en una cárcel, porque hay una tarea muy bonita que yo veo que hacen nuestros hermanos evangélicos, y es llevar a estos seres que se han equivocado esa palabra, ese consuelo, esa luz, para que ellos salgan adelante y cambien. Y vemos que estos hechos de oración que hacen estos pastores, estas personas que van a visitarlos, también influyen en que ellos tengan esos estados también de meditación, de decir yo voy a cambiar, y se ven los efectos porque ellos lo hacen con todo el amor y todo el cariño, les reparten folletos, les regalan citas bíblicas, los ponen a reflexionar, y ahí en esas pequeñas cositas hay muchos seres que acogen esas enseñanzas como reflexión, como cambio de vida. Entonces vemos que el poder curativo es proporcional a la pureza de la sustancia inoculada, pero depende también de la energía de la voluntad, que provoca una emisión fluídica más abundante y otorga al fluido mayor fuerza de penetración. Depende además de las intenciones quien desee realizar la cura, sea hombre o espíritu. Entonces, el poder curativo de la oración está principalmente en esa pureza y en esa voluntad con que nosotros nos dispongamos para hacer esta tarea, porque es una emisión fluídica donde abunda allí todo lo mejor de nosotros, y esto hace que se convierta en esa gran onda que llegue hacia esos seres que necesitan de la oración cuando están en estados delicados de salud. Por eso, cuando nosotros en nuestra casa espírita estamos en las vibraciones, es importante
que se le diga al paciente en casa que se le lea el Evangelio, que se le haga la oración, y nosotros desde la Casa Espírita estamos haciendo esa oración, estamos pidiendo por ese ser para que los espíritus amorosos, los médicos espirituales puedan recoger esos fluidos maravillosos y lo puedan llevar hacia el paciente. Pero es importante siempre decirle al paciente que debe tener la disposición, que si nos vamos a conectar a las 9, él esté ya a las 9 listo y preparado con la persona que le va a acompañar en la oración y que le va a hacer la lectura del Evangelio, y esto también ayuda a que los espíritus trabajen mejor los fluidos en la casa del enfermo. Por eso nuestras oraciones se convierten en esos focos grandes de luz, y cuando estamos haciendo las oraciones desde lo más profundo de nuestro ser, primero recibimos nosotros ese bálsamo y nos vamos sintonizando, nos vamos llenando de esa tranquilidad, de esa paz, de esa luz que nosotros también somos en ese momento, y lo convertimos en esas ondas agradables y positivas para llevarlas hacia esos bancos de oraciones que nuestros espíritus superiores recogen, guardan, y cuando necesitan de ello, pues lo llevan hacia los lugares que necesitan. Entonces, en nuestra casa espírita siempre debemos hacer la oración en todo momento y en toda situación. Hacerla todos en ese estado de silencio, de verdadera concentración, y que estemos todos unidos en ese mismo ideal. Que no estemos unos pensando en una cosa, en el negocio, en el estudio, sino que todos estemos sintonizados en ese momento en la oración. Y sea la oración que empiecen a dirigir las personas que están encargadas de esta actividad, nosotros empecemos a sintonizarnos en cada una de las palabras de la persona que está dirigiendo la oración para tener esa concentración en lo que se está realizando. Y por eso la tarea de las vibraciones es importante, tener bien claro algunos vínculos con esta actividad, y los vamos a desglosar. El primero es irradiar. Entonces nos dice que es lanzar fuera de sí, emitir. Los cuerpos irradian en torno de sí energía que les es característica, de acuerdo con su formación molecular. Todos los cuerpos lo hacen, pero irradiar fluidos benéficos, curadores o finos solo lo hacen aquellos que practican el bien y la caridad por el amor de servir al hermano necesitado. Por eso, cuando nosotros estamos en esas actividades de vibraciones, siempre debemos estar conscientes de que de nosotros está saliendo lo mejor, y que estos fluidos que estamos aportando para estas tareas están siendo llevadas con el mayor cariño y con el amor más grande que el Padre delega en ese momento en los espíritus benefactores hacia aquellos seres que necesitan de esta luz. Como vemos acá, el Maestro Jesús, en su amor infinito, siempre nos está irradiando de sus buenos pensamientos, de sus buenos sentimientos, y nos inspira siempre por el camino del amor, del bien, del progreso y del mejoramiento. Y los seres nos conectamos con esta actividad y nos volvemos así, ondas donde vamos transmitiéndole ya sea a encarnados, desencarnados, enfermos o aquellas personas que están pasando situaciones muy difíciles y muy dolorosas. Y hay una actividad que casi todos realizamos en nuestras casas espíritas, es también por aquellos seres que están siendo obsesados. Y allí es también donde emanamos todos nuestros sentimientos para que tanto la persona que está siendo víctima pueda perdonar, y el que está siendo victimario también tenga ese enfoque del perdón. Y esto se convierte en un gran canal donde va a haber ese perdón
mutuamente entre estos hermanos. La otra parte muy importante es vibrar. Entonces la vibración es la forma ondulatoria como se presenta una irradiación, con características propias en forma, color y luz. Todo vibra y se agita en el universo. Vemos acá, en este ejemplo, cómo el maestro con su mirada hacia este plano corporal empieza a emanar esas ondas maravillosas de luces en los lugares en los cuales los espíritus superiores ven la necesidad de que estas irradiaciones de amor sean llevadas hacia esos lugares específicos donde necesitan en ese momento de las plegarias. Cuando nosotros nos unimos a estas oraciones, dejamos también un aporte muy grande para la oración que se está realizando en los lugares en los cuales se está vibrando o se está orando, y estos espíritus les queda más fácil llevar la oración, el consuelo hacia estos lugares. Entonces, con relación a esta actividad, el doctor Becerra de Meneses, a comienzos de la década de los 50, describió para el trabajo de las vibraciones a distancia la manera como el plano espiritual ayuda a los encarnados. Dice él que los enfermos son divididos en 4 grupos de acuerdo con sus problemas específicos. Y lógicamente, pues en nuestra casa espírita también lo trabajamos así, ¿no? Los que sufren de enfermedades graves, los que no presentan gravedad, pero que requieren alivio inmediato, los que presentan problemas psíquicos, los hogares que precisan de pacificación y ajuste. Para cada grupo es designado un responsable en el plano espiritual que cuenta con 2, 3 o 4,000 colaboradores. Y si eso lo hacían en aquella época, imaginémonos ahorita cómo estarán trabajando estos espíritus en cada una de estas tareas en las cuales nosotros aportamos con nuestras oraciones y con nuestras vibraciones. Entonces vemos que son miles y miles de espíritus que están siendo delegados para estas pequeñas tareas. Los enfermos son atendidos por los colaboradores espirituales individualmente. Cada medium dona sus fluidos ectoplasmáticos que son recogidos por los benefactores para ser llevados a los necesitados. Entonces vemos acá cómo este hermano está en su lecho de enfermo, pero los que estamos conectados o los seres que nos conectamos por la salud de este hermanito, los espíritus llevan estos fluidos hacia el enfermo y lo van poco a poco estabilizando físicamente y también espiritualmente. Por eso estas tareas son tan maravillosas y tan respetuosas, porque de todo lo que nosotros damos, estamos ejerciendo el bienestar para estos hermanos. Para las vibraciones colectivas, grandes grupos de amigos espirituales ayudan en el proceso mental de irradiación fluídica y se ven luces intensas sucurdando el espacio de las más variadas tonalidades e intensidades, que serán llevadas a los más distantes sectores de la Tierra por los grupos de hermanos del plano espiritual. Todo ese trabajo siempre es hecho con un horario preestablecido. Vemos que dentro de estas tareas que estamos realizando de las vibraciones colectivas, los espíritus superiores, los espíritus amorosos, tienen la tarea de unirse con nosotros, por eso ellos dicen que es a un horario preestablecido, y allí ellos están recogiendo todas estas vibraciones, todos estos fluidos, y los van llevando a los lugares donde más se necesite de estas vibraciones de amor y de cariño. Y es importante siempre que nosotros tengamos esa disponibilidad de tener nuestra mente aquietada, tranquila y concentraditos en lo que se está realizando en ese momento.
En la institución previamente se clasifica en libretas destinadas y nosotros tenemos en nuestras casas espíritas un cuadernito. Entonces, en ese cuaderno, ¿qué hacemos? Anotamos a las personas por sus enfermedades físicas. En otra parte, anotamos a las personas que están psíquicamente mal, los que están desencarnados, ¿sí? Y ahí también hacemos como una división por los que se han quitado la vida o los que han desencarnado en muerte violenta, entonces hacemos esa división. Y oramos también por aquellos hogares en donde hay muchas dificultades y necesitan de esas plegarias. Entonces los hermanos van a ser atendidos por nuestras vibraciones, nuestras intenciones, como lo veíamos anteriormente, los espíritus llevan esos fluidos hacia estos lugares. Para esta actividad se cuenta con un director de la tarea quien orienta la misma, un grupo de trabajadores quienes con sus vibraciones aportan los fluidos necesarios para el éxito de la actividad y un asistente quien dicta a medida que se desarrolla la vibración los nombres de los hermanos a ser atendidos y sus necesidades, al igual que los núcleos familiares y los pedidos generales. Entonces, acá está la persona, el director, que está empezando a dirigir la tarea. Los que se encuentran alrededor van siguiendo la orientación del director y, lógicamente, el guía protector de la casa va instruyendo al director de la tarea cómo la debemos empezar a desarrollar y vamos todos vibrando en la dirección que se nos van dando en ese momento. La persona que va a ser de asistente, es decir, la que va a leer los nombres o los lugares a los cuales van a dirigir las oraciones, debe estar concentrada también vibrando en ese momento por la lectura que está haciendo de estos hermanos. Y allí esto se convierte en un equipo de apoyo muy grande, porque esto hace más fácil la tarea tanto para los espíritus como para nosotros ser mayores aportadores a estos fluidos que necesitan en ese momento los espíritus en cada una de las vibraciones hacia las personas que necesitan de la oración. Entonces, nos dicen que las ayudas operadoras a través de este tipo de trabajo necesitan de la buena disposición y preparación, al igual de que la fe de los trabajadores y del atendido o beneficiado sean una verdadera combinación. Y esto es muy importante que nosotros tengamos esa disposición, que desde la noche anterior empecemos a hacer nuestro evangelio, nos preparemos en oración y nos demos en actitud de mentalidad positiva, abierta para la tarea que vamos a realizar al siguiente día en las vibraciones. Debemos tener una fe de que las personas van a tener un mejoramiento y no debemos olvidar de que, somos espíritas, nosotros vamos a vibrar y decirle a la persona, no, su ser querido se va a curar. Ojo, nosotros debemos de mirar ahí la ley de causa y efecto, ¿sí? El Padre da las herramientas para que nosotros llevemos nuestras dificultades, nuestros dolores con paciencia, resignación y con amor, pero nunca a una persona que le vamos a sacar a su ser querido de la dificultad de salud o por la que esté pasando, porque nosotros no somos nadie para violentar esa ley. También la conjugación de estos fluidos, cuando son bien dirigidos, opera lo imposible para la humanidad. Cuando oramos en esa conjugación, todos unánimemente, con ese amor, con ese respeto, se mira allí que el Padre Celestial emana su luz, su protección, y que estas oraciones que nosotros estamos haciendo conjuntamente puedan ser llevadas hacia las distintas situaciones que está viviendo nuestro planeta o que están viviendo las personas.
Es prioritario que los trabajadores que participan de esta tarea sean espíritas, con suficiente preparación doctrinaria y que se identifique por el trabajo activo y constante de la institución. Esto es súper importante. No podemos entrar en nuestra tarea de vibraciones. Ay, es que esta persona llegó hace 15 días, pero tiene una super mediunidad increíble. No, jamás debemos hacer eso. Todos los trabajadores en esta tarea debemos estar 100% entregados a nuestra institución, 100% haciéndonos esa autorreforma interior. No somos perfectos, pero vamos haciendo esa tarea de mejorar y de ir limando nuestros defectos. Y es súper importante que todos seamos conscientes de la tarea que se está realizando. Entonces, a esta tarea no puede llegar la persona que tiene super mediunidad y que lleva 15 días en el centro espírita, o la persona que tiene el don de sanidad, como se dice. No, son todos aquellos seres que estamos trabajando, que vamos todos los días a estudiar, a prepararnos. Porque ¿qué sacamos con que a las vibraciones esté participando una persona y nunca vaya al centro espírita al estudio, digamos, cada 20 días o va cada mes? No. Somos todos aquellos que estamos entregados al estudio, que se están haciendo el curso de trabajadores. Ah, no, yo ya me lo hice, yo ya me lo sé. No. Vamos a asistir a ese curso porque en toda actividad que nuestra casa espírita realiza, estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y esta frasecita de Emmanuel que se encuentra en el libro Pensamiento y Vida me pareció muy bonita. Las criaturas se reflejan recíprocamente en la creación y la creación a su vez refleja los objetivos del creador. Cuando nosotros nos sintonizamos, nos encontramos en la naturaleza, o en lugares o en un parque donde sentimos esa paz, esa tranquilidad y nos llenamos del pensamiento del Padre Celestial, Él refleja en nosotros esa luz, esa tranquilidad, y nosotros en ese momento nos convertimos en esos generadores por donde vayamos caminando, porque somos conscientes de que si estamos tranquilos, estamos armonizados, pues vamos a nuestro hogar y vamos a compartir esa energía benefactora. Y nos hace seres más radiantes y nos llena la conciencia de estar autoevaluándonos constantemente en nuestras acciones. Y si necesitamos de pronto en ese momento pedir por algo o por alguien, lo podemos hacer. Y estas oraciones, así seamos uno, estamos contribuyendo a un mejoramiento por alguien. Bien, entonces vamos a mirar aquí como una conclusión en este video de cómo la oración interviene en nuestros seres encarnados o desencarnados y cómo son escuchadas nuestras plegarias. ¿Sí escuchan? Sí. Sí, Piedad. Ah, bueno. Menos mal. Ok. Está bien. Eso, seguiré. E quando você cai direitinho. Ó. El proyecto Chacocota. Sí, vamos. No. A ver cómo viva, mi Dios.
Don Pablito, un maestro, pero sí ve cómo trabaja de bien ese señor. Você se esforçar em umas tarefas espirituais. Pachacocota, yo me voy a morir. Ay, no, mijito. Pessoal. Pode ser. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Entonces, como vemos aquí, esta esposa estaba orando por su compañero que se encontraba en un lugar no muy adecuado y vemos como su espíritu protector escucha esa petición y van a trabajar por ayudar a este hermano, porque pues al igual él ha hecho un esfuerzo de salir del alcohol, pero como sabemos, yo digo salir del alcohol, nos presentan esa prueba a ver si la podemos sacar adelante. Y no olvidemos nunca que el Maestro Jesús nos dice que debemos ser seres disciplinados en todas las actividades que realicemos en nuestra vida, siempre enfocando que la oración es el actuar de nuestra vida y en ella reflejamos lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo, que debemos ser coherentes con todo lo que nosotros digamos y hagamos, que si yo les digo a ustedes que estoy feliz, estoy reflejando en mi rostro alegría, pero si digo estoy feliz y estoy como seria, tensa, brava, pues no estoy siendo coherente con lo que estoy diciendo. Por eso el Maestro Jesús sí tenía esa moral de hablarnos y de decirnos, y siempre en él se veía su amor, su alegría, y en esa sonrisa que el Maestro Jesús reflejaba, decía, no te equivoques, levántate y sigue. Entonces, el Maestro Jesús nos hace esa invitación a todos nosotros de seguirle con amor, con entusiasmo, con sacrificio, y que todo lo que nosotros hagamos por el bienestar de la humanidad es un gran granito de arena que estamos aportando para que nuestro planeta cambie y mejore. Y nunca olvidemos también a los animalitos, a la naturaleza, que son ellos los que nos dan también estos ejemplos de vida con todo el resplandor, toda la belleza que manifiestan, y pues allí también se ve reflejado el amor del Padre y que también ellos merecen todo nuestro cariño y todo nuestro respeto. Por su atención, muchas gracias, y si tienen alguna duda, con mucho gusto. Gracias, Piedad. Sí, efectivamente hemos visto en el chat algunas preguntas para resolver de nuestros participantes del día de hoy. Te voy a leer para que podamos proceder a responder. Entonces, la primera dice, ¿es obligatorio en medio de la pandemia realizar vibraciones, atendimientos fraternos y pases presenciales? Bueno, en cuanto a ello, algunas casas espíritas estamos haciendo esta tarea porque sí hay personas que necesitan de esos atendimientos presenciales. Lógicamente, como lo hemos compartido con algunos compañeros, con todos los cuidados, ¿sí? No vamos a estar pegados, no vamos a estarnos dando abrazos. Lo más importante es siempre mantener la careta o el tapabocas. Pero sí hay personas que sí necesitan de ese atendimiento presencial en las casas espíritas, y por eso muchos se han abierto la tarea con todos los protocolos de seguridad. Y pienso que allí nosotros debemos, o sea, la tenemos clara, que si somos espíritas, primero Dios está protegiéndonos, nos está ayudando. Segundo, el Maestro Jesús sabe con qué intención estamos haciendo nuestra tarea. Y tercero, los espíritus benefactores también se manifiestan porque uno ve la mejoría de estas personas
Y pienso que esta tarea sí la podemos realizar, pero con todos los protocolos de seguridad. No debemos cerrarnos a que, uy, COVID, no. Porque pues hacía una reflexión con una compañera hace poco. ¿Qué tal donde los doctores, los médicos se quedaran, ay, pues estos pacientes tienen COVID, ay, no lo atendamos, no. Tenemos que estar seguros que todos tenemos una tarea, una misión, y si nosotros tenemos la oportunidad de ayudar, lo hagamos. Ahorita tienes el micrófono apagado. Vamos a leer la siguiente pregunta. Preguntan, ¿qué son fluidos ectoplasmáticos? Bueno, esos fluidos ectoplasmáticos son las combinaciones que hacen en el mundo espiritual, ¿sí? Y los trabajan allí con los fluidos aquí también de los encarnados y de todo el fluido del plano corporal. Y estos fluidos son llevados hacia aquellos seres, más que todo a las personas que están muy delicadas de salud. Y allí ellos trabajan estos fluidos hacia estos hermanos. Bueno, siguiente, ¿por qué es importante hacer las vibraciones? ¿Por qué es importante hacer las vibraciones dentro del centro espírita y no por fuera de él? Esa pregunta está muy bonita, porque en la casa espírita tenemos todos los equipos a nivel físico y a nivel espiritual. Allí en nuestra casa espírita es donde nosotros estamos trabajando en el llevar nuestras tareas con la más grande transparencia, con el más grande amor. Y cuando estamos en la casa espírita, los espíritus benefactores yo diría que son el 90% de los que hacen ese trabajo y nosotros aportamos una mínima parte. Porque la casa espírita es lo más sagrado, ¿sí? Es el lugar donde se están desarrollando todas estas tareas y recordemos que en muchas de las casas espíritas los espíritus superiores abren esos hospitales y allí pues ellos llevan o traen los medicamentos o los aparatos que ellos necesitan para realizar estas tareas. Entonces siempre se deben hacer en la casa espírita, excepto si pues la persona que está con una enfermedad que le impide realmente pararse de su lecho de enfermo, pues nosotros ya pedimos permiso al director de la casa espírita espiritualmente para que nos acompañe a ir a la casa de esta persona y pues realizarle ya sea la oración y el pase que necesite. Bueno, Piedad dice, ¿qué importancia tiene el agua fluidificada en las vibraciones? Bueno, el agua fluidificada tiene una gran importancia porque allí los médicos espirituales colocan los medicamentos que nosotros necesitamos en ese momento. Y cuando nosotros pues tomamos esa agua, no así rápidamente, sino la vamos tomando suavemente y decimos, Señor, gracias por estos medicamentos que me has proporcionado en esta agua, van a empezar a tener su efecto en la parte física del ser. Por eso es importante el agua fluidificada. Bueno, y esta última pregunta que dice, ¿las vibraciones no son iguales de efectivas cuando se hacen a distancia, cada uno en su casa? Por ejemplo, ahorita en el tema de la virtualidad, ¿no? Que estamos todos desde nuestras casas haciendo vibraciones a distancia. Sí, son muy importantes las vibraciones en casa, pero hay que tener en cuenta que si nosotros estamos en la actividad de las vibraciones, es primordial que en nuestra casa haya tranquilidad, haya equilibrio, porque yo no puedo decir, ay, yo soy paz, yo soy tranquilidad, y en mi casa soy el ogro feroz, peleo con todo mundo, hasta con el perrito o el gatico, bueno, qué sé yo, el pajarito. No estoy haciendo en mi casa la armonía para esa vibración. Es como estamos haciendo ahorita las vibraciones virtualmente, es muy importante que en nuestra casa nosotros también estemos sintonizados en ese equilibrio de estar
en amor, en tranquilidad, en oración. Por eso se invita a hacer el evangelio en el hogar, porque eso también ayuda a que nuestra casa o nuestro hogar esté en esa sintonía de buena vibración. Y lo que estábamos diciendo, en estas vibraciones pues no puede tampoco entrar todo el mundo, porque si están hasta ahora algunas personas empezando a entrar al estudio de la doctrina espírita, pero quieren entrar, no se puede, porque pues las personas no tienen la preparación para estas tareas. Entonces también debemos ser cuidadosos de que las vibraciones no son la puerta abierta de todo el mundo, y puede decir una persona, no, pero es que yo vengo del centro espírita tal y llevo tantos años, pero si ha sido una persona que va cada 5 meses al centro espírita o es muy ambivalente, no es constante, eso no sabe cuál es el valor y el sentido que tienen las vibraciones. Efectivamente, Piedad, así es. Efectivamente, pues nosotros como casas espíritas, en estos momentos de la virtualidad, muchos hemos optado por hacer las vibraciones el mismo día que se hacía cuando estábamos presencial, a la misma hora, y guardando obviamente todas las condiciones que se requieren y que se daban dentro de la misma casa espírita, en el mismo orden y todo, con la misma asiduidad, con la misma intensidad. El agua, aquí hay otra pregunta que dice que cómo podemos fluidificar el agua. Yo creo que eso ya lo mencionabas tú, que cuando, o no sé si lo mencionaste, que cómo se fluidifica el agua. El agua se fluidifica primero cuando nosotros hacemos la oración, hacemos la lectura del Evangelio y hacemos la explicación del Evangelio, y pedimos al Padre Celestial que sea permitido allí colocar los medicamentos que se necesitan en ese momento para cada uno de nosotros. Pero volviendo retomando un poquito de las vibraciones, sí quería recalcar que cuando está el grupo que se reunía en el centro espírita para esta tarea, en la parte virtual, nosotros no nos imaginamos el trabajo que hace el mundo espiritual en cuanto las personas que nosotros, como dejamos como las vibraciones como, la charla pública, puede entrar todo el mundo. Ahí hay doble trabajo, porque los espíritus tienen que empezar a trabajar con aquellas personas que nunca han asistido a unas vibraciones, empezar a tranquilizarlas, de pronto a limpiar un poquito la casa. Entonces, eso es doble trabajo. Por eso las vibraciones son con el grupo de las vibraciones, como tú estabas diciendo, Norita, que siempre se reunían las mismas a la misma hora, en el mismo lugar y con la misma disponibilidad. Entonces, las casas espíritas no es, perdónenme la palabra, potrero abierto donde entra todo el mundo, porque ahí en las vibraciones pues es doble trabajo para el mundo espiritual. Eso sí tenemos que tenerlo muy claro. Sí, Piedad, es cierto lo que tú dices, porque es muy importante que entendamos que hay trabajos, hay reuniones a las que son públicas, que son las conferencias y los estudios. Ya lo que es, tareas específicas del centro espírita, solo los que ya son trabajadores y participan ya de esas tareas. Dice alguien, estoy faltando a la caridad si no asisto a la presencialidad y hago las vibraciones desde casa. Me imagino que dirá que individualmente desde su casa, ¿no? Entonces, no sé, porque, no sé, ahí no aclara si es él solito o ella solita que la hace desde su casa, si no asiste a la presencialidad. O si ya es un trabajador espírita que tiene las reuniones en el centro espírita y no asiste por quedarse de pronto en su casa haciendo la oración desde la casa. Pues yo diría que, como le entiendo la pregunta a esta personita, si nosotros estamos haciendo la vibración desde nuestra casa, ¿sí? Pero digamos que el grupo en ese momento no se está reuniendo, pues es válido siempre y cuando yo lo esté haciendo con todo el amor, con todo el respeto, ¿sí? Y con todo el cariño hacia la persona por la cual o por el espíritu por el cual estoy vibrando. Es siempre tener en cuenta el respeto, el ambiente que tengo en mi entorno, y pedir siempre al Maestro Jesús que mi pequeña oración, mi pequeña vibración sea tenida en cuenta para este hermano. Así la interpreto, Norita, porque no es claro.
Listo, bueno, ya no hay más preguntas. Vamos entonces, te agradecemos, Piedad, por esa información tan valiosa que nos has traído, es muy importante estas aclaraciones, porque todos estamos en función de servir, ¿no? Y que más que aprender, cómo lo podemos hacer de la mejor manera. Vamos a darle paso entonces a nuestra hermana Yolanda para que haga la oración final. Buenas tardes. Vamos entonces a disponernos. Vamos a cerrar los ojos para darle las gracias a nuestro Maestro Jesús por este momento tan lindo, por esta conferencia tan oportuna, para que sea Él presente en nuestros corazones, que nos llene de su luz siempre, de mucha bondad, de mucho amor, y que de esta manera nosotros, como trabajadores espíritas, lleguemos al corazón de tantos y tantos seres llenos de tantas dificultades en este momento tan difícil, que sirvamos de instrumentos para entregarles a ellos ese bálsamo que tanto necesitan, a través de una palabra, a través de nuestras acciones. Que en cada uno de ellos se siembre esa semillita del amor espiritual. Que logremos llevar esa tranquilidad a tantos espacios, así sea de manera virtual, porque tenemos la fortuna de compartir nuestra palabra virtualmente con tantas y tantas personas que buscando ayuda llegan hasta nosotros, pidiendo esa luz, pidiendo fortaleza por ellos mismos y por sus seres queridos que están en las clínicas, en sus mismos hogares, o por quienes han partido por este problema tan difícil de la pandemia. Que nunca nos falte la bondad, que nunca nos falte el amor, que nunca nos falte tu luz. Abracémonos todos en amor siempre. Seamos esos espíritus lindos, llenos de bondad y de palabras dulces para quienes están a nuestro alrededor. Que el Señor nos bendiga y que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación.